público en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración. Creo que hoy no es un día para la agitación, entonces me voy a controlar. Es un día para la reflexión. Tenemos que poner en orden en el movimiento un montón de ideas y tenemos que decidir colectivamente el rumbo de futuro. No ha sido nada claro la salida que hemos adoptado del fraude electoral. Había expectativas, quién sabe de qué. Había la sensación de cómo devolvemos esta inmensa bofetada. Y supo a poco la manera como Andrés cerró el ciclo electoral con el llamado a no reconocer a Peña Nieto y la noticia de que Morena se separaba del Frente Progresista. Tampoco quedó claro cómo nos separábamos del Frente Progresista y qué significaba esta separación. No quedó claro el proyecto de actividades a mediano y corto plazo. Solo quedó en el horizonte el Congreso de Morena en noviembre, y aún así este Congreso es un Congreso con una convocatoria horrorosa que hay que discutir para dar una vuelta. Es un Congreso del que hablaremos. Por otro lado, se vislumbran extrañísimos movimientos en la cúpula política nacional. Parece obvio que Calderón ya decidió darle el beso del muerto a Peña Nieto, y parece obvio también por qué está comprando seguridad y amnistía, así como él amnistía a Zedillo por lo de Acteal, pues ahora Peña Nieto va a amnistiar a Calderón. Veremos a Calderón vivir en Estados Unidos durante unos meses, bueno, porque se va a emborrachar allá y no acá, y luego lo veremos reaparecer sin duda como gerente de Repsol o algo así, por los negocios turbios que ha hecho con la petrolera española. Calderón pues ya es letra muerta, pero el pacto está amarrado, y la parte más preocupante del pacto no es la amnistía que le vaya a dar a Calderón, porque los tiranos amnistían, el pueblo desamnistía, ¿no? Sino el avance pripanista, muy tomaditos de la mano, en términos de promover ya de entrada una ley federal del trabajo que tenemos que analizar, compañeros. Lo que están llamando las reformas estructurales, en buen mexicano y en buen mexicano juarista, son contrarreformas, no reformas. Estamos viviendo una etapa de contrarreforma reaccionaria, y en el caso de la Ley Federal del Trabajo ahora vamos a intentar explicar qué significa, porque es de un enmarañado que da horror. 1,400 artículos, me salieron lagañas nuevas leyéndola que no tenía previamente, escrita en lenguaje de leguleyo formalista, pero enmascarando 4 o 5 cosas muy interesantes. Entonces, como que se abre una etapa para la reflexión, y no puede durar mucho, no podemos estar tocándonos el ombligo reflexionando. Reflexión para la acción, ¿sí? Se trata de poner en orden lo que tenemos enfrente y darle forma activa. La primera gran reflexión hemos sufrido una derrota, compañeros. Digo, cualquier intento de ignorarlo hay que ser muy pendejo, muy pendeja. De veras, hemos sufrido una potente derrota, ¿sí? Valorémosla, porque en esto de las derrotas, las palabras fáciles suenan muy bonito, ¿no? Pero todo tiene matices. El 68 sufrió una potente derrota, sí. Nos tomaron la policía a tiros, Zacatenco. Entraron los tanques en Ciudad Universitaria. Desbarataron el movimiento en la masacre del 2 de octubre, 4,400 presos detenidos, un número de muertos que aún hoy no se puede calificar ni cuantificar, porque una parte de los cadáveres fueron tirados al mar y sus familias amenazadas. La huelga tuvo que levantarse, y sí, pero se la levantamos hasta el 14 de diciembre, ¿sí? O sea, 2 de octubre, 2 de noviembre, 2 de diciembre,
cerca de 70 días todavía resistió el movimiento y esto se olvida de repente. Y fue una derrota, en lo militar sí, sin ninguna duda, pero ¿y en lo político? No. Cualquiera que analice lo que pasa entre 1968 y 1975 se dará cuenta de que el movimiento había triunfado. Había convertido al Diez Ordaz-Atto en un gobierno despótico a la defensiva. Había perdido el consenso de las clases medias. Había una campaña brutal contra la desinformación. Piensen que la sociedad del 68 era como esta, pero de a de veras. O sea, hoy nos quejamos del desastre de los medios, de la falta de libertad, de la manipulación informativa. No más, compañeros, retrocedan a 1968. Hoy está Aristegui en un programa de radio, comentadores de izquierda y decentes aparecen por ahí, aunque sea para taparle el ojo al macho, en un programa de televisión, aparecen en la radio, tenemos La Jornada, hay 4 o 5 revistas que están a toda madre, como Proceso. En 68, ni las ratas. El mito de que el Excelsior de Scherer era una opción, nomás léanlo, el pinche Excelsior, ¿sí? Se volvería un poco más progresista, un poco más, y les partirían la madre en los siguientes año y medio. El silencio era absoluto, ni un diputado, ni un senador, todos priistas, ni un presidente municipal, ni un edil en un pinche ayuntamiento, ni una sola voz en todo el aparato estatal, en la cúpula, se manifestó contra el gobierno y apoyando al movimiento. Por abajo sí, los burócratas le dieron la espalda a Díaz Ordaz en la Ciudad de México y le voltearon la manifestación. Y la victoria había sido espectacular, habíamos cambiado este país, se habían abierto las puertas del cambio, el sistema ya no resistía. Y surgieron los sindicatos democráticos universitarios, la insurgencia sindical, que lamentablemente fue derrotada en los siguientes años, pero que movilizó centenares de miles de obreros en este país. Y surgieron los trabajos campesinos en Veracruz, ¿sí? Surgen nuevos partidos como el PMT, ¿sí? Se liberan espacios en la libertad de opinión, en el debate, en la cultura dimos un pinche salto hacia adelante. La censura ya no podía operar con tal libertad, libros, folletos, películas, programas de radio, obras de teatro, ¿sí? La victoria fue espectacular. Entonces, aprendamos a medir las derrotas en términos no de lo inmediato, sino en términos de lo mediato. ¿Cómo demonios convertimos esta pinche derrota asquerosa que nos pusieron encima en una victoria? Bien, primero, ¿cuáles son las lecciones grandes de las elecciones? Bien, hay 2 lecciones que yo creo que son transparentes para nosotros, que es la gran organización. No son 2, son 3. Conforme avanza la mañana me voy volviendo más inteligente, compañeros, pero me disculpan que este sea un proceso lento, chingada, ¿no? Son 3. La primera es, llegamos a un nivel de control de casillas muy alto y los obligamos a abandonar el fraude por casillas. Tuvieron que inventarse otro fraude. En la reunión de mayo de los gobernadores priistas en lo oscurito en Toluca, tuvieron que decir, estamos perdiendo las elecciones. Sus encuestas, que no eran las que se publicaban, decían que Peña Nieto estaba perdiendo 2 puntos por semana, ¿sí? Y entonces dijeron, meter el billete para comprar voto. Y eso no lo habíamos calculado. ¿Por qué? Porque habíamos creado un aparato electoral, compañeros, no un aparato político. No habíamos creado un aparato que construyera organización social. Habíamos creado un aparato para cuidar las elecciones, en términos generales. Aquí no, por ejemplo, y nosotros en Morena Cultura tampoco. Pero en términos generales, el aparato de Morena era un aparato cuida elecciones. No era un aparato que incidiera continuamente en la vida diaria de la sociedad en la que vivía. Y este aparato pues no lo pudimos transformar. Y metieron millones de pesos. Se habla de miles de millones de pesos para comprar votos. Y calculamos que se compraron 5 millones de votos. En algunos lugares es tan transparente. Nuevo León, la ciudad vota 2% menos que en las anteriores elecciones. 40 kilómetros de Nuevo León, en Arco,
votan 218% más. Esa anomalía es imposible. Esas cosas no suceden, ¿sí? Solo se explican a través de una brutal compra de votos. ¿Y de dónde salió el dinero? Salió del narco, salió de patrones que soltaron feria por adelante a cambio de que en el futuro les dieran obra corrupta y sobrepagada, y salió de los gobiernos estatales priistas y de los municipios priistas que desviaron fondos. El dinero que era para las semillas de la hambruna en Zacatecas, pues el operador del PRI lo jaló con un cheque firmado por el tesorero del estado de Zacatecas. Y el dinero que iba para la construcción de un bordo contra las inundaciones en Boca del Río, Veracruz, pues nunca llegó. Y un operador priista lo recibió de manos del gobierno local, que a su vez. Y eso significa cosas claves, compañeros. Significa que Peña Nieto llegaba a las elecciones con un pinche tráiler de deudas para pagar. O sea, nadie dio lana gratis. El patrón que puso 5 millones en la mesa quiere que le compre sus cuadernos en Puebla sobre precio para las escuelas en Puebla. El patrón que puso de la cementera, que puso 10 millones en la mesa, quiere que le den una carretera cobrando el cemento al doble, ¿sí?, de lo que cuesta. El narco que soltó feria, pues quiere libertad territorial. El gobierno del estado de Zacatecas quiere que le devuelvan y más lo que desvió. Y entonces, si Peña Nieto hubiera perdido estas elecciones, tendría que haberse ido a esconder en un lugar donde no hubiera helicópteros, porque se lo iban a fumigar. Las deudas, el PRI había llegado a un nivel de compromiso tan brutal con el México corrupto, ¿sí?, tan brutal, miles de millones de pesos, y así va a llegar a gobernar. Va a llegar a gobernar con una deuda privada, que no pública, de miles de millones de pesos, que va a resolver por la vía de la corrupción, porque no tiene otra vía. No puede convertir en dinero legal. Va a tener que darle contratas al patrón que cobra el doble, ¿sí? Y esto lo vamos a saber. Va a tener que pactar con los narcos, va a tener que devolverle al gobierno de Zacatecas favores a cambio de... ¿Qué pasó entonces? Segunda lección. Donde había pueblo organizado, le rompimos el hocico. Ni con todo el dinero del mundo, compañeros. En esta ciudad 3-1. ¿Sí? ¿Y eso? ¿No metieron dinero en el DF? Puta, si metieron dinero en el DF. ¿Sí? Y aún, entonces, ¿cuál es la gran lección? La gran lección es: donde hay pueblo organizado, no hay dinero. O sea, solo puedes comprar al que se deja vender. Y el que se deja vender, como lo estamos viendo cuando revisamos las zonas donde había habido mayor compra de votos, son comunidades suburbanas y comunidades campesinas con cero nivel de organización popular. Ahí. Obreros de una fábrica, los que amenazaron con cerrarla y se lo creyeron. ¿Sí? Trabajadores de una zona suburbana en el Estado de México, donde amenazaron con que se iba a cerrar la primaria y se lo creyeron. Campesinos en una zona donde los amenazaron con que la carretera en construcción nunca se iba a terminar. Y además de eso les dieron 25 puerquitos. Y en medio de esto la botana, porque como son unos marranos, como moralmente son la escoria de este pinche país, pues cada pinche historia. Cuando estábamos revisando las 240 cajas de pruebas que le entregamos al IFE, pues aparecía cada pinche historia alucinante. Yo de repente veo un video de unas gorditas ahí, gorditas y camiseras, ombligueras, en Veracruz, tirándole piedras a una casa, pinches rocotas, ¿no?, de piedritas. Y a la veracruzana, con todo el pinche malhabladerío veracruzano, por eso los quiero tanto a los jarochos, ¡órale, hijo de tu chingada madre! ¡Ya sal, hijo de tu puta madre! Y pinches piedrones, güey. ¡Hernández, asómate! Hay muchas familias, pero eso era lo que decían en el video, no lo dije yo. Y las familias ya deberían aprender que en este país hay que usar malas palabras de vez en cuando, porque si no nos va a llevar la... Bien, pero lo que decían las jarochas era eso. Y
Es chistoso, el compañero que las entrevistaba les acerca el teléfono, la cámara, y les dice, ¿qué están haciendo? Y le dice, no, porque este hijo de tal por cual, de Hernández, que nos prometió 500 pesos por nuestro voto, y fuimos y votamos por el PRI, y luego nos dio 75. Priistas inmensas además, pues, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué estas mujeres que demostraban este ardor para cobrar sus 425 pesos que les debían, no lo habían demostrado para decir, yo no vendo mi voto? Porque no hay conciencia social, no hay conciencia política, porque total, pues, no, van a ganar, se creyeron las encuestas, se creyeron el bombardeo televisivo, pues si van a ganar y además me dan 500 pesos, pues son buenos, ¿no? O 1000 o lo que caiga. Otra denuncia de una señora que le habían prometido 500 pesos y le dieron un vale para un mercado, y en el mercado le dieron un champú y un calzón, y nos mandaba el champú y el calzón como parte de las pruebas y firmaba ahí, y decía, y uno se preguntaba, no lo chistoso que es una historia como esta, uno se preguntaba otra cosa, uno se preguntaba, ¿de veras vendiste tu voto por un champú y un calzón? ¿Sí? Lección, compañeros, donde hay pueblo organizado no pasa. Vi la denuncia de una compañera maravillosa, la escribe su nieta en Iztacalco, aquí al lado. Llegaron 2 operadores del PRI a decirle que le querían regalar una pluma. La señora dijo, pasen ustedes y siéntense, ¿no? Y entonces pasaron, se sentaron y le dijeron, bueno, una pluma y 500 pesos si usted vota por el PRI, y 500 más por cada miembro de su familia que usted haga votar por el PRI. Y la señora, una mujer de unos 70 años, le dijo a su nieta, que es la que lo cuenta en la carta, le dijo, mijita, ¿cómo se llama eso que tomas fotos tú con ello? Y la hija le dijo, pues mi teléfono, güey. Y le digo, pues ven, dámelo, ¿dónde le aprieto? Pues mira, le haces así y aprietas acá. Hijo, con perdón de las familias, pues ahorita le voy a tomar una foto a estos hijos de la chingada que quieren venir a comprar mi voto, salieron por la ventana de la casa. Y la nieta terminaba la nota diciendo, mi abuela es organizadora de esta colonia, luchó por el agua, luchó por la tierra, luchó contra los fraccionadores, luchó contra la policía hace 30 años. ¿Qué? ¿De veras alguien cree que le puede comprar el voto? Donde hay pueblo organizado, no pasaron, y esa es la gran lección que tenemos que aprender. La gran lección que tenemos que aprender. Bien, el verano duró poco, estábamos bien felices, Peña Nieto se desmoronaba, se tuvo que meter en el baño de mujeres de la Ibero, no sabía qué 3 libros había leído en toda su vida, las encuestas estaban demostrándose como una mentira, la campaña de López Obrador crecía, y luego viene el fraude nuevo y el invierno. Carajo, de la primavera nos brincamos al invierno, un nuevo verano. Bien, pero no parecemos un pueblo derrotado. Con una madriza como la que nos metieron, en otras partes del planeta estaríamos todos en nuestra casa llorando nuestras penas y sorbiéndonos los mocos. Y no lo parecemos. ¿Y saben por qué no lo parecemos? Porque no lo somos, compañeros. No somos un pueblo derrotado, ni mucho menos somos un pueblo derrotado. ¿Por qué? Porque en esta campaña hubo una gran virtud. Millones de mexicanos se sumaron por primera vez a la lucha política y se sumaron en términos de conciencia, reflexión. Hemos crecido la izquierda de una manera espectacular. Si éramos al principio de la campaña, hace año y medio, a 300,000 en el país, hoy somos varios millones que se sumaron al movimiento. Y porque hemos construido una fuerza. El gran problema es que esta fuerza todavía no le hemos dado la forma para poderla hacer actuar. Es una fuerza que se concentra en las grandes manifestaciones, en las grandes convocatorias de Andrés en el Zócalo, pero que no sabe todavía empujar el día a día. ¿Sí? No sabe desarrollar una política que la convierta en algo más sólido, que la multiplique, que le permita llegar a varios sectores.
Cuando Andrés propone el abandonar el PRD, a mí no me sorprende mayormente, ya estábamos fuera, fuimos a las elecciones PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Morena, o sea, no fuimos unidos, fuimos juntos, ¿sí? No hay mayor cambio. Cuando Andrés propone que se abra una discusión sobre si Morena debe o no registrarse como partido político, ahí sí hay cambios. Y eso es una reflexión que tenemos que hacer ya. La pregunta es, ¿queremos ser un partido político? Y la respuesta es no. Queremos, ¿por qué? Porque asociamos la palabra partido político a lo que conocemos. Partido político es estructura vertical, es burocracia, es funcionarios de tiempo completo, es diputados, congresistas, asambleístas que se van cambiando de puesto. No queremos ser eso. Y en ese sentido, ¿qué queremos ser? Queremos ser un movimiento social, horizontal, elegido por abajo, con dirigentes revocables, donde no hay dinero para los funcionarios políticos, sino hay dinero para hacer cosas y tareas, con un código ético, ¿sí? Con una propuesta solidaria, con una capacidad de acción conjunta. Sí, eso sí queremos ser. Y queremos tener registro, pues eso lo va a discutir el Congreso. Yo diría que sí, pero no es el centro. El centro no es el registro y no es tener acceso electoral. ¿Y por qué diría que sí? Porque si no pedimos registro ahora, no lo vamos a tener en las intermedias, no lo vamos a tener en 2018. Y vamos a tener que volver a hacerles el trabajo a los partidos políticos de la izquierda tradicional. Tan sencillo como eso. Entonces, registro, yo diría que sí, salvo su mejor opinión y lo discutiremos con gusto. No quiero imponer mi opinión, ni mucho menos. Pero diría, el registro no es el centro. El centro es la construcción de Morena como un proyecto diferente, que aprenda de los errores de los partidos de la izquierda tradicional y se convierta en un movimiento nuevo tipo. ¿Qué tenemos que hacer? Parece obvio que si la gran lección de las elecciones era donde hay pueblo organizado no pasan, tenemos que hacer pueblo organizado. Y esto significa construir centenares, millares de círculos de estudio como el que tienen ustedes aquí, centros de debate, de discusión, de formación política. Significa editar millones de libros y distribuirlos, folletos, volantes, periódicos. Significa, de los que aquí estamos, quienes trabajan en el sector salud, juntarnos para empezar a incidir en el sector salud. Y en todo el Distrito Federal, ¿cuántos médicos, enfermeras, trabajadores tenemos en el sector salud? Bien, juntémoslos y hagamos un Morena sector salud que nos permita incidir en las políticas de salud de este país, que recoja la información, que de repente te diga cosas como no hay medicinas en tales lugares por esto y por esto, que te transmita la información desde abajo. Y de repente vamos a preguntarnos, oigan, ¿cuántos compañeros tenemos en las fábricas de la zona oriente de Ecatepec? Juntémoslos y digamos qué condiciones, cómo se trabaja ahí, qué sindicatos hay sindicatos charros, no hay seguro social, no hay horas extras, ¿sí? Pues vamos destruyendo la organización charra como parte de nuestras funciones y digamos, pues en esta zona tenemos estudiantes en estas 8 escuelas, creemos grupos en cada una de esas 8 escuelas y no solo eso, en el momento en que empiece la lucha en esas fábricas, lancémoslos al apoyo. O sea, construyamos un movimiento político que actúe y que empiece a repartir leña y que le rompa las patas a la estructura corporativa del PRI, en el sector sindical, en el sector campesino, en la burocracia, que libere el espacio no solo ciudadano, sino el espacio laboral, el espacio de organización agraria. Y no solo construyamos un movimiento que ponga en pie las propuestas que hemos sostenido una y otra vez, cooperativas de consumo en la Ciudad de México, captación de agua potable en la Ciudad de México, y que le digamos como una fuerza organizada, ¿sí? Al gobierno Mancera, no espera, tú dirás esto y tendrás estos ministros, pero nosotros decimos esto y esto queremos, ¿sí? Para eso necesitamos independencia respecto a los partidos, pero necesitamos construir eso. Si Morena repite los vicios que llevaron a la fundación del PRD, valió madres, compañeros.
vamos a crear otro partido más y no sirve. Tenemos que crear este movimiento. Y mucho ojo, porque aquí la palabra partido tiene una carga de descrédito de la chingada, no la queremos, queremos seguirnos llamando Morena. No queremos llamarnos Partido Moreno, ¿qué chingados será eso? No, queremos seguirnos llamando Morena y queremos seguirnos llamando movimiento, aunque tengamos o no tengamos registro, eso es otra bronca. Y no queremos funcionarios al sueldo, y no queremos Secretaría de Agricultura en la Benito Juárez, ¿no? ¿Para qué chingados? A no ser que sea para plantar camotes, ¿no? ¿Para qué la queremos? Queremos dinero para hacer cosas, no para tener funcionarios de tiempo completo a sueldo. Ya se acercan a Morena cientos de compañeros viendo la posibilidad de convertirse en funcionarios políticos. Hay que decirles, compañeros, se equivocan, ahí están los partidos, búsquenle por ahí. Aquí queremos un movimiento de militantes, aquí se paga por militar, no se cobra, compañeros. Y esa es la mentalidad que tenemos que poner encima de la mesa. Por lo tanto, el Congreso de Morena se vuelve muy importante, porque no solo es organicémonos mejor organizados de lo que estábamos, pidamos el registro, no, es construyamos el instrumento de lucha, que si lo creamos en noviembre, en diciembre ya está actuando. Se volvió de repente fundamental, de cómo lleguemos a ese Congreso, de quiénes nombremos los coordinadores, nada de dirigentes, de si podemos ganar en el Congreso que los dirigentes sean removibles, no cada 6 meses, no cada 2 años, no cada 3, en el momento en que una asamblea diga tú ya no. No queremos funcionarios permanentes, queremos un movimiento asambleario de base, ¿sí? Democrático hasta el aburrimiento, chinga, tan democrático que la corrupción no pase. El Baster me vale lo que opine. Al Baster le vamos a chingar su pinche sindicato, le vamos a correr, la vamos a mandar a las Islas Marías, compañeros. Y solidario. Se viene el Congreso de la 9. El Baster va a intentar corromperlo y convertirlo en un Congreso fantasma. Hay que apoyar a los maestros de primaria, pero apoyarlos en serio para que logren un Congreso democrático y vuelvan a sacar a chingar a su madre a los charros. Perdón por las familias. ¿Sabe qué, compañeros? El que tenga los oídos blandos se equivocó de conferencia. 1000 perdones, pero yo tengo la lengua viperina, man. Y entonces se volvió muy importante. No es un tema accidental, no es un problema de organización menor, no es un problema de si nos separamos o no de los partidos. Ya estábamos separados. ¿Vamos a mantener relaciones? Sí, sí le vamos a mantener. Nosotros desde la Brigada Paralela en Libertad sostenemos un principio y lo vamos a seguir sosteniendo, que es donde quiera que haya gente en lucha, sea del grupo político que sea, vamos a apoyarla. Y dentro del PRD la hay gente bien decente y los vamos a apoyar y seguir colaborando con ellos. Y vamos a apoyar a compañeros de origen zapatista y agentes de la bueno, mejor ni digo, y vamos a seguirlos apoyando, y desde luego vamos a apoyar a todo lo que damos al 132, no más faltaba, ¿no? Y esa es tarea de Morena. Hoy está en conflicto la Universidad de la Ciudad de México, supuestamente contra un gobierno democrático, con una pinche rectora que parece sacada de las películas más feas y más pinches de Juan Orol, compañeros, autoritaria, despótica, ¿sí?, que no reconoce los nombramientos del Consejo Universitario, que retiene las cuotas sindicales, que despide y manda gente a amenazar a maestros a sus casas. Que nosotros, como tenemos boleto con el gobierno de la Ciudad de México, porque nosotros lo elegimos, vamos a quedarnos callados, ni madres. Morena no compró compromisos, Morena compró compromisos con la justicia, la realidad. ¿Sí? Y en ese sentido, pues estamos apoyando a los muchachos de la UACM, a los guasemitas, me canso que lo estamos apoyando, no más faltaba. Y están en su delegación, compañeros, aquí el plantel del Valle. Dense una vuelta a decirles a los muchachos, aguanten, llevemos la solidaridad, pueblo, que sientan que no están solos. Porque de repente la sensación es nos estamos aventando una pinche bronca encabronadamente grande y solos. Vamos, veámoslos, llevémosle comida, apoyemos, solidaricémonos. Cada movimiento que lucha es nuestro movimiento.
Cada compañero mexicano o mexicana que lucha es nuestro mexicano. ¿Sí? No renunciamos a ningún acto de solidaridad por compromisos políticos externos. Nos valen madre los compromisos políticos externos. Si hay justicia, hay apoyo. ¿Sí? Y entonces el Congreso de Morena se volvió muy importante. ¿Cómo se va a procesar? De la peor manera posible. Se va a procesar por delegaciones, no, por distritos. Entonces uno dice, chinga, cuando se lee la propuesta yo brinqué y dije, es una pendejada, hombre. ¿De veras queremos crear un partido con estructura distrital? El distrito es falso. Como parte de la vida diaria no existe. Lo que existe como parte de la vida diaria es el barrio, la fábrica, el grupo de afinidad, el grupo de trabajo. ¿Sí? El distrito no existe, el distrito es un formulario electoral. Entonces vamos a organizar un partido con estructura electoral para unas elecciones dentro de 6 años. No mamen. Hay que crear el partido sobre la base de la realidad, las asambleas de base en cada lugar. No, pues ahora va a ser distrital. Órale, pues que sea distrital. Vamos a participar y vamos a ir a las reuniones distritales diciendo, así no es el partido. Y vamos al Congreso del DF y en el Congreso del DF va a ganar la posición que diga, queremos un partido horizontal, de base, democrático y no distrital. Nada de comités distritales. Los comités distritales fueron parte de otro momento y ya no lo son. Queremos comités asamblearios por todos lados y queremos formas de coordinación, eso sí. Pero este es el debate que está abierto. Si no, corremos un riesgo gravísimo, que es toda la fuerza que ha sido concentrada a lo largo de estos año y medio, se convierta en una fuerza atrapada en una camisa de fuerza de partido electoral. Perdamos a 2/3 partes de los compañeros que habían jalado por aburrimiento, hastío y falta de acción y de propuesta, y vayamos a crear otro partido que se volverá algo parecido a lo que hoy es el PRD en 3 años. Ese es el riesgo, y es un riesgo cabrón, compañeros, porque las inercias son cabrones. ¿Sí? Cuando Andrés dice, hay que crear un partido disciplinado, estructurado, yo digo, sí, estoy de acuerdo contigo, pero ¿con qué estructura? ¿Una estructura electoral? No, y eso es lo que propone. Y yo creo que ahí Andrés se equivoca y hay que decírselo. Andrés tiene enormes virtudes, compañeros. Ha levantado sobre sus espaldas, sobre sus zapatos, sobre su entrega, sobre su voluntad, un movimiento nacional de millones de mexicanos. Mis respetos, de veras mis respetos ante Andrés. Pero de eso a considerarlo infalible, no mames. Yo dejé la religión cuando tenía 5 años porque no dejaban fumar, mano. ¿Sí? Entonces a Andrés hay que decirle, y le hacemos un favor cuando se lo decimos. En eso te equivocas, compadre, en eso te equivocas. No queremos un partido de estructura y corte electoral. Queremos un movimiento que tenga registro. Bueno, pues órale. Sale, no está mal la idea del registro. Ahí lo tenemos y lo guardamos. Si lo queremos usar, lo usamos. ¿Sí? Si no lo queremos usar, pues no lo usamos. Pero lo que tenemos que hacer es construir un movimiento con lógica, principios, estructura, voluntad, ética política, ¿sí? De servicio a la lucha del pueblo de este país. Muchas gracias. Por cierto que ya tienen ustedes el distrital en puerta, ya está fechado. 23 de octubre, de este distrito el 23 de octubre. 26 de octubre. Ahora empieza el de Coyoacán, sí. El de Coyoacán empieza hoy hay registro. Pero ustedes el 23 de octubre, 26 de octubre, perdón, tengo dislexia. Es una enfermedad mental que hace que mires para la derecha y ves lo que pasa en la izquierda. Vayan todos a esa asamblea de Morena, o van a dejar que alguien nos organice Morena. Ni madres, vayan todos, háganse presentes en esa asamblea, en el distrital, y elijan delegados que les den confianza para el Congreso estatal, no, para el Congreso delegacional, y ahí elijan delegados que les den confianza para el Congreso estatal. Nosotros vamos a participar
de todas las maneras, Morena Cultura va a ir a los distritales y va a hacer su asamblea de Morena Cultura y va a elegir representación directa en el... Igual le estamos proponiendo a los compañeros de redes y de Morena Jóvenes que le entren a todo. El caso es salir de aquí con una organización que sea el gran instrumento de lucha que necesitamos y que podemos crear, compañeros. Perdón, me invitaron para otra cosa. Me comentaba Antonio que quieren cambiarle el nombre a esta plaza, que se llama ¿cómo? No, o sea, huevo. Miguel Alemán es el tipo que inventó el Uca Uca, el que lo encuentre se lo emboruca, hombre. Es el ladrón más grande que ha conocido la historia de México. ¿Por qué le vamos a dar el nombre de una plaza donde juegan nuestros hijos? Y entonces yo le comentaba cuando me lo comentó que tenía una propuesta. En 1969, cuando el movimiento estaba viviendo su peor momento, pues estaba muy reciente de la derrota político-militar del 68, en Uruapan, un humilde cartero llamado José Refugio Menes escribió una carta a su familia, a las autoridades, diciendo: este país insoportable, los salarios cada vez son más bajos, el maltrato hacia los trabajadores públicos, los sindicatos charros, y voy a cometer un acto y les pido perdón por hacerlo, verdaderamente, usaba la palabra inmoral. Fue al kiosco municipal de Uruapan, puso la carta ahí enfrente, se roció de gasolina y se quemó vivo. Su nombre pasó casi desapercibido en aquellos momentos donde la censura de los periódicos era muy grande, apenas una notita en un periódico que decía: se quema vivo un cartero en Uruapan. Pero gracias a unos compañeros pudimos conocer la carta del cartero de Uruapan y divulgarla. Si esta colonia se llama Postal y fue una colonia formada para darle casa a los trabajadores del servicio postal y telegráfico, pues no sería malo que llevara el nombre de un cartero que dio su vida por la justicia y la libertad. Se llama José Refugio Menes. Lo propongo ahí, ustedes hagan lo que quieran. Absolutamente de acuerdo con el compañero, excepto en el tema partido. Apesta, hombre. Las palabras son valor de uso, como diría Marx, no valor de cambio. Y en ese sentido, la palabra partido está asociada a una manera de hacer política de carácter parlamentario vinculada a... Esa es la realidad. No, nos costó trabajo crear una cosa que se llama Morena y nos gusta cómo se llama. Nos gusta que se llame movimiento. Y entonces, como nos gusta, pues vamos a hacer un partido, pero nos vamos a llamar Morena y vamos a llamarnos Movimiento, con registro, eso sí. Yo creo que es importante conservar ante los ojos de miles de personas, no entrarle a la palabra partido, que está asociada en la cabeza de miles de personas con la idea de los partidos tradicionales. Y entonces, ¿cuál es la bronca? Rehuyámosla. Cuando nos registremos nos podemos llamar, no se llama Movimiento Ciudadano, estos cuates son un partido, tienen registro y se llama Movimiento Ciudadano. Pero no solo se trata aquí de apariencias, que son importantes, no, se trata de formas, de contenidos. Y en eso estamos absolutamente de acuerdo en la intervención del compañero. Vamos a las asambleas de formación de Morena a todos lados a darle una estructura asamblearia y en el momento en que la ratifiquemos en el Congreso del DF, ¿sí? Así va a ser, porque mientras no haya Congreso no hay decisión. La propuesta de estatutos es una propuesta, la propuesta el programa ni siquiera, porque es un refrito del programa del gran programa de la coalición, había que integrarle nuevas cosas y revisarlo. En último caso, pues son decisiones de Congreso. Lo que hay que hacer es ir a ganar a los congresos detrás de una forma de entender la acción política. Unas anécdotas que son ilustrativas. Se entregaron 246 cajas de pruebas al IFE. Después se entregó un camión de 25 toneladas de pruebas anexas. Una conversación entre nuestro delegado
y el representante del IFE, cuando le planteó el tema de Monterrey, que yo les acabo de contar, nuestro delegado le dice, ¿esto qué es? Y el del IFE dice, pues es una anomalía. Y nuestro delegado le dice, no, esto es imposible. En ninguna parte del planeta se vota menos 2% y a 30 kilómetros más 218%. Esto no es una anomalía, esto es mentira. Aquí pasó algo, ¿sí? Estadísticamente no puede suceder esto, nunca, jamás, ¿sí? Es igual que en esa casa, en esas 10 casas, pues votan por Andrés Manuel el 80%, pero en esas 10 casas votan por Andrés Manuel el 2%. Supongamos que ahí hay pueblo organizado y que allá no, pero del 200 al 2 no da. Ahí hay un fenómeno que te lo tiene que explicar, en un caso o en otro, ¿sí? Y el del IFE contesta, no, pues sí, es una anomalía, pero nosotros no registramos anomalías. Entonces nuestro delegado le dice, ¿y entonces ustedes qué hacen? Y el del IFE dice, no, nosotros tomamos en cuenta pruebas. Y entonces nuestro delegado le dice, aquí están las pruebas de lo que pasó en Nuevo León. Aquí está la prueba de Linares, aquí están los testimonios del reparto de tarjetas Monex en Montemorelos, aquí está videograbaciones de gente que dice que le vinieron a comprar su voto en... Y el IFE le contesta, bueno, pero esto no prueba que hayan votado por el PRI. O sea, prueba que les fueron a comprar su voto, pero no prueba que votaron por el PRI, porque este señor que dijo que vendía su voto, quién sabe qué hizo en la casilla, y usted no nos puede demostrar, a no ser que nos trajera un testimonio firmado ante notario de un señor que dice, me compraron mi voto en 500 pesos y yo fui y voté por el PRI, por eso sería probatorio. Y entonces nuestro delegado ante el IFE le dice, no es probatorio, pero sí es probatorio de que hubo coacción. O sea, el voto no se ejerció libremente porque se forzó a través de la compra, ¿no?, la decisión libre de votar, y lo podemos demostrar. Lo que usted llama una anomalía es un fraude, y el fraude se expresa en esta coacción que viola la Constitución en cuanto a que las elecciones deben ser libres. Y el del IFE dice, bueno, sí, vamos a estudiarlo. Desecharon todas las pruebas, todas. Aunque hubiéramos tenido a los abogados más listos del mundo, con Dios entre ellos, que por cierto Dios es el que le dijo a Peña Nieto, Enrique, vamos a la Ibero, no hay pedo, son pirurris, ¿no? Bueno, ese día Dios era de izquierda. Aunque hubiéramos tenido a Dios entre nuestros abogados, valía madres, desecharon todas. Pero la parte más sórdida del asunto es que lo que estaba demostrado hasta la saciedad, hasta el aburrimiento, era el sobreejercicio económico que violaba el tope electoral. O sea, tú tenías 300 millones de pesos para unas elecciones y te gastaste miles de millones. Y nosotros demostrábamos de esos miles de millones, varios miles demostrados, ¿sí?, espectaculares, dinero llegado, tarjetas telefónicas, machetes, semillas, bla, bla, bla. Y el IFE contesta a esto. Bien, transmitiremos esta información a la Comisión Económica, que juzgará posteriormente, y en caso de que proceda, multaremos al PRI por el sobregasto de campaña. Era increíble. Tú decías, con estos mecanismos económicos violaron la libertad de las elecciones, y usted dice, las elecciones son legales, y luego, dentro de unos meses, diremos, el PRI sobregastó, y aquí está una multa de 300 millones de pesos por haber sobregastado. Es igual que si te dijeran, oiga, usted mató a su papá para cobrar la herencia, no hay pedo, le vamos a poner una multa, pero se la vamos a poner después de que la cobre. Es delirante, compañeros, delirante. El IFE y el TRIFE se portaron como un montón de putas de tercera. Es increíble. En ese sentido, la lección del mecanismo del fraude me retrotrae a lo que decía en principio. Solo donde teníamos pueblo organizado no pasó.
Porque uno se pregunta, bueno, ¿y si reglamentamos de una nueva manera el proceso electoral? Por ejemplo, convertimos en delito la compra del voto o el intento de comprar el voto. Por ejemplo, ¿sabes qué? Van a encontrar otra manera. Porque está en su corazón podrido, está en su pinche esencia, el poder a como dé lugar. Si no es el electrónico como las de Cuauhtémoc, si no es el voto por voto, casilla por casilla como las primeras de Andrés, sería la compra como ahora. Y si les falla ese, van a encontrar otro. Solo ha habido una respuesta. Y se las demostramos en el DF. Aquí, bueno, ni con todo el dinero del mundo. Se calcula que solo en la GAM se metieron cerca de 1,000 millones de pesos. O sea, 3 veces más que el tope de campaña nacional solo en una delegación del DF. Y perdieron 3-1. Entonces yo creo que tenemos que tenerlo claro, el camino va por otro lado. Y no para ganar electoralmente, para crear un poder que sea el contrapeso del otro poder, que se exprese o no electoralmente. Vamos a discutir. La primera, ¿por qué un solo delegado? Tantos como reconozca la Asamblea. Y hay que entrar por los dos lados, hay que entrar por los distritales y exigir que sean reconocidas las organizaciones de sector. El trabajo que han hecho los compañeros de Morena Medios en estos meses es maravilloso. ¿No van a estar representados en el Congreso del DF? Es absurdo, ¿sí? El trabajo que ha hecho Redes Universitarias, del que he participado una y otra vez, el trabajo que hicieron Morena Jóvenes, el trabajo que hizo Morena Cultura, ¿sí? Que se reconozca y que tenga su espacio, porque además queremos organizaciones de sector. Y en los estatutos al final tiene que decir algo muy diferente, que es la base organizacional de Morena, son las asambleas de barrio, de fábrica, de sector, de círculo de estudios, etcétera. Y ellas son la estructura básica de Morena, que se coordinan a nivel estatal para luego coordinarse a nivel nacional. Esa sería la primera idea, no un delegado, tantos como podamos, que representen nuestros puntos de vista. Segundo, la idea de un partido y el apellido clase trabajadora, yo creo que forma parte de un debate que tenemos que abrir algún día con calma. Queremos un movimiento, sí, pero el concepto trabajador tiene que ser un concepto rediseñado sobre la realidad de nuestra sociedad. Hoy trabajador es un tianguista, muy raro, es un trabajador muy raro, autopatrón, pero sigue siendo parte del mundo que entendemos como el mundo del trabajo. Hoy trabajador es un escritor, muy raro, pero trabajo bastante más que la mayoría de los obreros industriales que conozco, son bastante huevones, ¿sí? Porque trabajo jornada de 10 horas después de echarme mítines, asambleas y reuniones todo el pinche día y en la noche, ¿sí? Entonces pido el reconocimiento de trabajador para los escritores. Trabajadores soy, ¿sí? El pequeño comerciante, sometido a la pinche castigo de las corporaciones y al bombardeo de los Walmart, las comerciales mexicanas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a analizar cuáles son las clases sociales activas de esta sociedad para decir qué partidos queremos. Andrés en esto es muy claro, dice, y tienen que tener un lugar en Morena todos los patrones decentes. Y yo digo, solo pueden tener, yo luego le pongo apellido a las cosas que Andrés dice. Digo, sí, no tengo bronca, solo pueden tener un lugar activo en Morena los patrones que cumplen a rajatabla la Ley Federal del Trabajo, si no, ni madres. Maticemos. Y en esas asambleas van a convivir con los obreros de su fábrica a ver cómo nos va, ¿sí? Bien, tenemos que estas cosas empezar a estudiarlas. Estamos viviendo desde hace mucho tiempo la ausencia de análisis político profundo. No hay un diagnóstico claro de las clases sociales en este país. Seguimos trabajando con una teoría elaborada por Marx a mitad del siglo XIX que dice proletariado, burguesía y en medio una cosa rara que se llama pequeña burguesía que nunca acaba de definir y en la esquina una cosa que se llama lumpenproletariado que son como los que no le entraron en ninguna parte del esquema. De esa época ahora nuestras sociedades han cambiado. Hoy lo determinante en nuestra sociedad muchas veces es el sector servicios. La desproporción campo a ciudad se ha alterado. La existencia del proletariado. ¿Cómo chingados son los tianguis? Pues el otro día me pongo a hacer sociología de primera y empiezo a preguntar y descubro que en un tianguis que hay en Baja California, esquina con Insurgentes, no había un solo propietario. Todos eran trabajadores. Ah, chinga.
Ya el tianguis no es lo que era, ya no es el ciudadano que para sobrevivir en condiciones de crisis se va al pequeño comercio y lo construye a base de trabajo familiar. No, eran propiedad de una señora 7 puestos, propiedad de otra señora otros 5 puestos. Y ya hay proletariado y burguesía en el mundo del tianguis, pues, ¿no? Hay que, de veras, no podemos seguir trabajando sin... Una de las tareas de la nueva Morena es crear una comisión de investigación sobre temas sociales. Es decir, ¿por qué chingados en Puebla, en estas ciudades, ganó Andrés Manuel de forma arrasadora y en estas comunidades campesinas perdió? Y que vaya y haga un estudio serio. Para eso sí tenemos dinero, para que dediquen 2 sociólogos de veras un mes a estudiar eso y traernos la respuesta para aprender de esta respuesta. Y como eso, 1000 cosas. Metamos una buena revista teórica. No la tenemos, no tiene por qué ser en papel, la podemos hacer en internet, para que no nos cueste dinero, pero sí necesitamos una revista que haga análisis. Tenemos que construir una estructura de relaciones con América Latina. Andrés ha tenido desde siempre la debilidad de no conectar bien con el resto de América Latina. Queremos saber bien qué está pasando en Ecuador, en Argentina, hasta dónde el gobierno progresista tiene límites y cuáles. Queremos además que alguien vaya, los vea y hable con ellos, hable con los movimientos latinoamericanos para crear frente común. Tenemos que poner en el horizonte de este país el mercado común latinoamericano y no el mercado común con los gringos que nos convierte en sirvientes y no en ciudadanos con igualdad. Si eres dentista mexicano no puedes ejercer en Estados Unidos, ¿sí? Pero aquí te vienen a vender maíz de Iowa para partirle la madre a la economía maicera mexicana. ¡Qué óvole! Todas estas cosas las podemos hacer porque somos un movimiento en estos momentos que si tienen simpatías de por lo menos 15 millones de mexicanos y que tienen las simpatías de lo mejor de la comunidad intelectual, los más militantes entre los jóvenes, los más luchadores. Puta, me canso que podemos, pero para eso tenemos que construir una Morena sobre una lógica organizacional diferente. Y ahí coincido plenamente con la compañera. No un delegado, tantos como podamos. Muy breve, compañeros, porque me tengo que ir. A medidas como el paro nacional, que estuvo a discusión. Hoy lanzamos la iniciativa de un paro nacional y no paramos una sola fábrica en el interior del país. ¿Qué posibilidades de éxito tiene un paro nacional si no paras el sector industrial? Ninguno. Es peligroso incluso, porque lanzamos a la guerra a los sectores de vanguardia y van a quedar aislados. O sea, hay que poner en el horizonte la idea del pago nacional, del paro nacional y el no pago de impuestos federales, pero ponerlo en el horizonte para hacerlo cuando tengamos la fuerza organizada que lo haga. No basta con 15 millones de electores, hay que convertir esos 15 millones de electores en 8 millones de ciudadanos organizados y en sectores, y destruyendo la estructura organizativa que permite el poder del PRI. Entonces tenemos que ponerlo en el horizonte. Peña Nieto va a empezar a gobernar en diciembre, pero nadie dijo que va a terminar dentro de 6 años, y ese es el horizonte que tenemos que tenerlo, pero tenemos que construir la fuerza que nos permita hacerlo. Hoy por hoy ni siquiera hay garantías de que un paro en todas las escuelas del país sea exitoso, porque el movimiento 132 tiene mucha fuerza en la calle, pero a nivel del interior de las escuelas está haciendo asambleas de 50, de 80 compañeros, de 100. Necesitamos que pase lo que pasó en el 68, que haya asambleas de 3,000 médicos, de 2,000 estudiantes de ingeniería. O sea, compañeros, no puedes medir el movimiento por su sector más radical. Está toda madre, trae muy buena voluntad, plantea lucha continua, de acuerdo. Pero tenemos que organizar para poder convertir esa masa enorme de simpatizantes de una propuesta progresista en un movimiento capaz de accionar. ¿Es viable un boicot contra el gran comercio? Sí, siempre y cuando tengamos alternativa. Cuando le dice a la gente no compres en Soriana, dile dónde compra. Y entonces tenemos que organizar el contrapeso para poder lanzar la propuesta del boicot. Si creamos en esta ciudad una red de cooperativas de consumo, entonces sí podemos lanzar la alternativa del boicot, ¿sí? Y centrarla no en 27 empresas, porque eso fracasa siempre, centrarla en las 2 o 3 que son la punta del programa,
de la corrupción y del neoliberalismo. Yo sé, todos tenemos ganas de que el 1 de diciembre este güey no llegue, pero una cosa son las ganas y otra es la capacidad. Vámonos recorriendo el camino de construir un gran movimiento nacional que tenga la capacidad para proponerse grandes tareas, ¿no?